Ilustres, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. En cualquier momento que escuchen esta cápsula de bienvenida, pero también de descripción de lo que es el tema 4. Me da mucho gusto que ya a estas alturas que van organizando las ideas, organizando sus puntos de vista y sobre todo ir viendo el tipo de normativas, el tipo de gramáticas y también descripciones sobre el punto de vista de lo que es la forma como el ser humano se comunica, describe y sobre todo proporciona verdades. Muy bien, jóvenes. Vayan caminando, vayan organizando. Y aquí el tema 4 se va a ver lo que es el periodo histórico de la lingüística. Sabemos muy bien que en su momento Cicerón, este filósofo romano, llegó a decir que la historia es maestra de la vida. Precisamente la historia es un proceso por el cual se debe de dignificar todo el proceso de lo que es la forma de el pensamiento y sobre todo lo social y lo comunitario. Pues bien, en este tema 4 se va a ir abordando algunos disyuntivas, algunos conceptos, sobre todo que va a ir de la mano con la gramática comparada e historia. Aquí prácticamente se va a ver el punto de vista de cómo se ha ido evolucionando. Un ejemplo, vemos que a partir ya del periodo ático, como se conoce en lo que fue la cultura griega, la cultura griega, todo el proceso de este mundo se fue generando a través de lo que fue la lengua griega, a través de reformulación de las sociedades, y eso ahí de la mano también con el latín clásico que se fue generando también a través de Roma y todo el periodo de lo que se llamó el Renacimiento carolingio con Carlos Magno. Todo eso prácticamente va de la mano con el proceso de lo que va a ser en este tema 4. Este punto de vista de la gramática comparada es que se va a ver este tipo de lenguas que se fue generando a lo largo de la historia. Claro está, sabemos que hay signos, simbolismos que van desapareciendo y otros que se van reformulando. Un claro ejemplo es aquí en México, que hay lenguas, en efecto, pero también hay ciertas lenguas que desaparecen y otras siguen vigentes. Por ello es importante, y ya en el tema 4 se va a ir observando todo este punto de vista de cómo se va a ir reorganizando el tipo de aculturación y este punto de vista ecléctico de lo que es prácticamente la propia lengua. Pues bien, este es lo que se va a ir viendo, la gramática comparada y la historia, pero además se va a revisar a un pensador del siglo XX. Este filósofo de la lengua fue prácticamente uno de los padres de la gramática moderna, por el cual se va a ir describiendo y sobre todo se va a ir abordando de lo que es prácticamente esta constitución de la ciencia. Por eso se está abordando en su materia, la lingüística, porque es una ciencia. Este pensador del siglo XX se llamó Fernand de Saussure. Fernand prácticamente viene de estos Países Bajos, donde fue organizando a través de su estudio de antropología, de sociología, fue comprendiendo el punto de vista de la lengua y eso va a ir organizando de lo que prácticamente va a ser una descripción clara y también específica de lo que es prácticamente la propia lengua. Pero además van a ir abordando no solamente a este autor, sino a otros que va a ir generando prácticamente pues mucha reflexión, es decir, de cómo está constituida una sociedad a través de ciertas estructuras. A eso se le va a llamar el propio estructuralismo, el propio Hermann Marcuse, tenemos también como pensador, tenemos también el propio Paul Michel Foucault, tenemos también este pensador que va a ir generando estas ideas de lo que va a ser el estructuralismo como tal, es un fenómeno filosófico que va de la mano también con la estructura de la lengua. ¿Por qué razón? Porque la lengua prácticamente se va reformulando a través de la identificación de la persona. Pues bien, prácticamente este tipo de pensadores va a ir generando todo el pensamiento, toda la reflexión de lo que puede ser
prácticamente el propio estructuralismo de Hermann Marcuse, del propio Paul-Michel Foucault, y también va ahí de la mano con otro pensador que dice todo lo contrario, el propio Jean Derrida. Jean Derrida, al igual que Paul Ricoeur, fueron también pensadores que fueron analizando una sociedad, pero a través de una estructura muy general, y a eso se le va a llamar el estructuralismo europeo y americano. Eso también se va a ir viendo en este tema 4, donde va a dar mucho el punto de vista racional y reflexivo de cómo se va a ir viendo y sobre todo organizando. Y en su momento, muy bien lo comentó el propio Paul Michel Foucault en Las palabras y las cosas. En este libro de Michel Foucault habla prácticamente de eso, es decir, esas cosas realmente lo describen las palabras o no es así. Al final de cuentas vemos que el mundo está constituida por descripciones, por códigos, pero también por etiquetas. Y prácticamente ese estructuralismo lo vamos a ver a través del mundo europeo con estos pensadores, pero también va ahí de la mano con el proceso americano, que aquí en el proceso americano va a surgir un pensador también que trabajó mucho el tema de la lingüística. Este pensador tiene un libro que se llama Mi credo pedagógico, llamado John Dewey. John Dewey trabaja el punto de vista de la democracia y la educación, que es otra de sus obras, donde va prácticamente reformulando entidades, sobre todo en este punto de las diferentes comunidades que van constituyendo. Por eso a veces nos damos cuenta que a veces no funciona ciertas reformas que tiene ciertos gobiernos. ¿Por qué? Porque como existe diferentes códigos de lingüística, a veces terminamos metidos en verdaderamente confusiones, y ya en su momento también el otro estructuralista, Jean Lacan, también va a ir de la mano con el proceso holístico. La palabra holístico sabemos que se toma de la biología, que significa ver la realidad de un organismo en su totalidad. Pues bien, este tipo de lo que va a ser el estructuralismo europeo y americano va de la mano también con lo holístico, como muy bien comentó Jean Lacan. Este proceso de ver al organismo en su totalidad va a ayudar a entender que al final de cuentas, cuando se haga una propuesta, sea de diferentes circunstancias educativas, pedagógicas, jurídicas, etcétera, eso se tiene que ver no prácticamente no a una pequeña comunidad, sino también su conjunto de forma holística. Y claro, este tipo de estructuralismo como fenómeno filosófico y también lingüístico nos va a hacer entender que la sociedad está también constituida por capas, y esas capas es importante también poder ir describiendo, poder entender y sobre todo dando pautas de claridad. Precisamente el tema 4, periodo histórico de la lingüística, va a ser este recorrido, jóvenes ilustres. Va a ser este recorrido que van a ir viendo, porque al final de cuentas la historia se tiene que dignificar. Entonces, por ello, va a ir de la mano con el punto de vista. Y también se va a hablar del concepto del generativismo. Eso prácticamente va de la mano con esos procesos de generaciones sociales, de cómo se va a ir abordando. Vemos y observamos prácticamente que la lingüística es una de las ciencias completamente nuevas, novedosas, pero también necesarias para este tiempo. Pues bien, en el tema 4 se va a ir abordando y van a ver con su profesor o su profesora el concepto de la antropología, el concepto de la sociología, el punto de vista histórico, pero también filosófico, como es el tema del estructuralismo de Jean Lacan, del propio Hermann Marcuse, un poco Paul Michel Foucault y el propio Jean Derrida. Pues bien, jóvenes, considero y deduzco que su camino hasta este momento ha sido de mucha reflexión, y a mí me da mucho gusto poder compartir esta cápsula, sobre todo ir viendo y va de la mano con su formación. De mi parte, pues más que orgulloso por esta oportunidad. Vayan trabajando, vayan caminando y ya estarán viendo con su profesor o profesor estos puntos de vista de la lingüística en temas históricos.
Me despido y hasta pronto.